que vaya a Jeremías capítulo 33, versículo número 3. Usted conoce esa cita de memoria, ¿verdad? ¿Cómo dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es conocido ese versículo como el teléfono del cielo, que usted puede llamar a Dios, clamarle a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hemos sido muy fortalecidos a través de esa promesa, que cuando tengamos una necesidad, clamar a Dios y que Él nos va a escuchar. Y solamente nos aferramos al texto de la promesa, pero desconocemos el contexto, todo lo que el pasaje encierra en sí y qué ocurría en la época en que Dios le dijo estas palabras a Jeremías. ¿Dónde estaba Jeremías y por qué se las dijo? Aprovechando este texto de Jeremías 33:3, quiero compartir el tema iniciando este año en que estamos iniciando, llamándolo la promesa para el servicio. Y en Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa palabra fue dada por Dios a Jeremías. Pero Jeremías estaba en la cárcel, estaba preso porque él le dijo la verdad al rey, le profetizó al rey, le dijo, de aquí a tal tiempo ustedes serán llevados cautivos a Babilonia y serán puestos en cautividad. Y el rey no quería escuchar la verdad, así que mandó a Jeremías a la cárcel por haberle dicho cosas negativas. Él quería escuchar palabra de prosperidad, palabra de bendición, que el profeta le dijera, te va a ir bien, vas a prosperar, vas a tener sanidad, como hoy en día ocurre. Hoy la gente va a las iglesias que le profeticen cosas bonitas, hasta que le digan cuál debe ser el número del chance para que lo haga y que se lo gane. Y le fascinan que le digan cosas bonitas al oído, no importando cómo está su vida. Y cuando alguien viene y nos da una palabra de parte de Dios fuerte para un cambio, nos molesta, no nos gusta. Y a veces hacemos como hizo el rey con Jeremías, mandarlo a la cárcel, o como decimos por ahí, mandarlo a la porra. No nos gusta que nos diga la verdad, y eso le pasó a Jeremías. Estaba en la cárcel, allí en una celda oscura, aguantando hambre, en una situación difícil, en un contexto difícil. Fue cuando esa promesa que nos ha fortalecido tanto le llegó a Jeremías estando en la cárcel. Y permítame decirle en esta mañana a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Mi hermano y mi hermana, Dios nos ha llamado a usted y a mí para adorarle y para servirle. ¿Cuánto lo creen? ¿A qué nos ha llamado Dios? A adorarle, a que le conozcamos, y segundo, a servirle. La vida no tiene sentido vivirla si no vivimos para Dios. No tiene la vida sentido vivirla si vivimos sin servicio a Dios, sin tener un propósito en la vida. Dios nos llamó para adorarle y para servirle. Pero en la vida del servicio cristiano, cuando a veces queremos servir a Dios, caemos. A veces en este servicio, en este caminar con Dios, fracasamos. A veces fallamos, cometemos errores, pecamos. Y esas fallas a veces oscurecen nuestro deseo de servir a Dios. Y yo sé que aquí hay muchos que en un momento de la vida han servido a Dios, pero que ahora les cuesta servir. Quisieran servir, pero lo ven como algo lejano, porque siente que han fallado, siente que las cosas no están bien. Y sabe que fue llamado a adorar a Dios, a servirlo, pero sabe que ha fallado en su vida. Y en ese momento fue cuando Dios le llegó la promesa a Jeremías, diciéndole que él podía volver a servir a pesar de la situación en que estuviera. Y a veces en ese momento en que servimos a Dios y cuando fallamos, fracasamos, cometemos errores, aún cuando caemos y fallamos, Dios está listo para reavivarnos y para restaurarnos otra vez a un servicio efectivo y con mayor eficiencia para Dios. Así que yo creo que una caída, un pecado, no es motivo para volvernos un cementerio espiritual, sino que es la oportunidad de volvernos a levantar con más fuerzas, recibiendo el perdón de Dios y volver a servirle con toda la pasión. Permítame hablarle del problema que había en el tiempo del profeta Jeremías. En ese momento, cuando le llega la palabra a Jeremías, estando en ¿dónde estaba Jeremías cuando le llegó la promesa? En la cárcel, ¿verdad? Y en ese momento, en el servicio de Jeremías, por lo menos 3 cosas habían ocurrido. Voy a leerle las 3 cosas. Como mínimo habían muchos más problemas, pero como mínimo les voy a hablar de 3 cosas que en el tiempo de Jeremías había como un problema.
Y yo considero que en todos en la vida tenemos algún que otro problema en nuestro deseo de servicio a Dios. El primer problema que había en el tiempo de Jeremías es que el pueblo se había enfriado espiritualmente. Había un enfriamiento en toda la nación de Israel, una nación que fue amada por Dios, escogida por Dios, una nación que vio la gloria de Dios y las maravillas de Dios. Sin embargo, ahora Israel, todo el pueblo, se había enfriado espiritualmente. Habían dejado de buscar a Dios, se habían vuelto a los Baales, a otros dioses, le habían dado la espalda a Dios. Había una frialdad espiritual como la hay en nuestros días. En nuestro tiempo hay una frialdad espiritual, y ese era el problema en el tiempo de Jeremías. En el tiempo de Jeremías habían profetas, muchos profetas, pero el testimonio en el tiempo del profeta Jeremías había caído a un punto extremadamente bajo. El testimonio, el pueblo que fue llamado para demostrarle a Dios, al mundo entero, cómo se comportaba el pueblo que tenía por Dios a Jehová. Sin embargo, habían caído a un punto extremadamente bajo. Y en nuestros días también ocurren muchas cosas. Hoy en día muchos cristianos que hemos sido llamados a ser sal y luz, hemos dejado de serlo. Y nuestro testimonio, como en el tiempo de Jeremías, y nuestra vida cristiana se ha enfriado. A veces podemos pasar semanas sin leer la Biblia, semanas sin orar. A veces estamos tan fríos espiritualmente que a veces nos metemos la cuchara a la boca y yo no oré por la comida, que hasta se nos olvida orar. Y todo eso es el resultado de nuestro enfriamiento espiritual, de que ya nos levantamos sin orar, salimos y no oramos. Todos esos factores en que no tenemos en cuenta a Dios en nuestro quehacer de todos los días, demuestra nuestro enfriamiento espiritual. Y ese era el problema en el tiempo de Jeremías, un enfriamiento espiritual. Los testimonios de todo el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías se habían tornado lleno de manchas y se habían desgastado su área espiritual, como hoy en día ocurren en nosotros. Muchos de nuestros testimonios se han visto llenas de manchas. Escuchamos noticias de malos testimonios de pastores, de líderes, de miembros de iglesias que han caído en adulterio, divisiones, cantidad de cosas. Creo que hoy estamos en los tiempos de Jeremías. Un problema, enfriamiento espiritual. El segundo problema que había en el tiempo de Jeremías era que Babilonia estaba asediando a Jerusalén. Como consecuencia de ese enfriamiento espiritual, Dios iba a castigar ese enfriamiento. Entonces envió una nación pagana, una nación perversa y malvada, los babilonios, para que fueran y tratara con ese pueblo que había dejado a Dios. Ahora Dios viene y trata con ellos. Entonces envía a Babilonia, y Babilonia estaba asediando a Jerusalén. Estaba asediando. Después Jerusalén, que estaba tan fría espiritualmente, fue tomada cautiva por los babilonios y su gente fue llevada al exilio. Ese fue el tiempo del exilio en que el pueblo de Jerusalén fue apresado por Babilonia, fueron asediados y fueron llevados al exilio. Ese tiempo de Jeremías, en que le llegó la promesa de Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Porque en medio de nuestros enfriamientos espirituales, en medio de nuestros errores y fracasos, todavía Dios está buscando a alguien, un hombre o una mujer que clame a Dios para Él responderle. En medio de todos los fracasos, de toda la situación que estamos viviendo, Dios espera todavía que haya un hombre o una mujer que clame y le diga: Señor, por favor, yo quiero volver a meterme contigo. Señor, yo te necesito, quiero volver a levantarme. Dios está esperando que alguien le clame y que Él pueda responder y enseñe cosas grandes y ocultas que no conocemos. Amén. Los tiempos de Jeremías eran tiempos de día triste y terrible para la nación y su población. Habían sido llevados al exilio. Y hoy en día, muchas áreas de la iglesia se hallan bajo severo ataque. Así como los babilonios atacaron a Jerusalén, también Satanás continuamente ataca y nos asedia como los babilonios a Jerusalén. Yo sé que muchos hoy están siendo atacados por el diablo, asediados, y muchos han sido llevados en cautividad por el enemigo, en enfermedad, en pobreza, situaciones difíciles en la vida. El enemigo se ha aprovechado y a veces se aprovechó de nuestra falta de vida espiritual. Y como le decía en esta mañana al grupo de alabanza, a veces Satanás entra a nuestra casa como Pedro por su casa.
no hay quien haga guerra espiritual, no hay quien cubre la casa con la sangre de Jesús, porque se ha perdido tanto la autoridad espiritual que Satanás entra y sale de nuestros hogares, trae maldición, trae enfermedad, trae problemas, como Pedro por su casa, y no hay quien se levante, porque la vida espiritual está muy bajita. Y muchas áreas de la vida de la iglesia, de muchos cristianos hoy, se hallan bajo severo ataque por Satanás. A veces las fuerzas de la iniquidad están asediando a los creyentes de una manera perversa, que muchos están totalmente dominados por las tinieblas. Segundo problema, habían sido atacados y asediados por Babilonia. Pero el tercer problema que había en el tiempo de Jeremías tenía que ver con Jeremías mismo. Había un profeta que todavía sentía una pasión por Dios, que todavía sentía preocupación por lo que estaba viviendo. Un profeta que en medio de la crisis quería predicar la palabra, hablar la palabra para que la gente escuchara la palabra de Dios y se volviera a Dios. Y cuando quiso predicarla y decirle y profetizarle al rey de Jerusalén que los babilonios los iban a llevar preso y que él iba a ser llevado cautivo y todas sus familias cautivos, él se molestó por la profecía que Jeremías le dio. Y molesto con la verdad que le dijo Jeremías, lo mandó a la cárcel. Yo sé que muchos, cuando uno predica aquí, a veces uno predica y le dice la verdad a la gente, y Dios le habla a la gente, que hay gente que quisiera como acabarlo a uno. Ese pastor me está diciendo toda la verdad, y quién se averiguó mi vida, y quién se cree para que me diga eso. Jeremías había sido tomado prisionero. Sedequías, que era el rey de Judá en ese momento, se había enfurecido porque Jeremías le dio el mensaje de Dios, de que Jerusalén iba a caer en manos de Babilonia y que sería tomado prisionero él con todo el pueblo. Y porque se enojó porque Jeremías le profetizó que se arrepintiera, que buscara a Dios para que Dios no lo castigara, entonces lo mandó a la cárcel. Creo que en este tiempo, la gente, en el tiempo de Jeremías, la gente no quería escuchar la verdad, más de lo que lo quieren escuchar. Hoy tampoco la gente quiere escuchar la verdad. Quiere que le digan bonitas profecías, bonitas palabras, pero no que le digan la verdad. Mira, si tú dejas tu pecado, si tú dejas a ese hombre que no es tu marido, estás con un hombre que es casado, y no nos gusta que nos digan la verdad. Y cuando nos dicen la verdad, nos enojamos, nos molestamos. No nos gusta que nadie nos corrija. Y eso le pasó al rey Sedequías. Cuando Jeremías le dijo la verdad, que iba a ser llevado prisionero, se enojó tanto que lo mandó a la cárcel. Allá, prisionero, en un momento de desesperanza y de oscuridad, como a veces nos sentimos todos, le llegó a Jeremías la palabra: clama a mí y yo te responderé. Y ese versículo sigue siendo vigente para el día de hoy, para que la gente, aunque se sienta espiritualmente que está mal, que se siente que está siendo atacada por las fuerzas del mal profundamente, todavía está la promesa para aquel hombre o mujer que quiera clamar a Dios. Dios dice que Él va a responder al que le clama a Él, y que Él le va a enseñar cosas grandes y ocultas, lo que nunca ha visto. Dios nos las va a enseñar, cosas que no conocíamos, porque nuestra cautividad y nuestro enfriamiento no nos dejó verlas. Ahora Él dice: yo te las voy a enseñar, lo que tú no conocías, yo te las voy a enseñar, cosas grandes y ocultas que no conoces. Amén. Dice el versículo eso. Pues el versículo 1 de Jeremías 33 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Él estaba preso, y allí en el patio de la cárcel, preso, sin libertad, le llegó la palabra de Dios: clama a mí. Amén. Yo no sé si usted se encuentra, mi hermano y mi hermana, como en los tiempos de Jeremías, frío espiritualmente, con un enfriamiento espiritual. Y por ese enfriamiento espiritual quizás Dios ha permitido que el enemigo venga, lo asedie, te ataque. Y has sentido cómo el enemigo tiene prisionero tu familia, enfermedades, situaciones económicas. Y quizás hay alguna persona que quiere todavía buscar de Dios, pero se siente aún cautivo, se siente que no puede hablar la palabra porque todo el mundo se le va a burlar, le va a decir que usted es muy religioso, usted es un fanático, no hable. Y entonces se siente limitado para hablar, como en el tiempo de Jeremías, que él no podía hablar. En ese contexto, Dios le habla a Jeremías y le da una seguridad. Y quiero hablarle de eso, quiero hablarle de la seguridad. Porque creo que como cristianos, a pesar de nuestros errores, debemos saber que en Dios tenemos seguridad. Amén. En el tiempo de Jeremías, toda la nación estaban siendo atacados por la declinación espiritual.
Y en ese momento de la creación espiritual, Jeremías descubrió la seguridad que Dios le ofrecía, que todavía Dios estaba dispuesto para escuchar y responderle a aquellos que clamaran a Él, no importando la situación en que se encontraran. Una promesa. Y Dios en toda la Biblia nos hace promesas en la continuidad de sus propósitos. En toda la Biblia vemos a Dios dándonos promesas, dándonos motivación, dándonos palabra, dándonos promesas de bendición. Encontramos a Dios. Por ejemplo, en Jeremías 29:11 encontramos una muy linda promesa. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Quiere decir que a pesar de la situación en que estés, Dios piensa en nosotros. ¿Aló? Escuche lo que dice Dios. Dios está diciendo en ese versículo, que no importa la situación que usted esté enfrentando, Dios piensa en usted y piensa cosas buenas para usted. Y Él dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz y no de guerra, para darles el fin que ustedes desean, que ustedes esperan. Mi hermano, eso es una promesa. Una promesa que Dios dice es que Dios piensa en mí. ¿Puede decirlo? ¿Dios piensa en mí? Vamos, digámoslo. Dios piensa en nosotros. Y Él dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y aunque Dios sabe que he fallado, que usted de pronto esté mal, Dios sigue pensando cosas buenas de usted. Que usted puede ser un buen siervo, que usted puede ser un buen hijo de Dios, que usted, si se dispone, puede ser alguien que llega a servirle a Dios de una manera maravillosa y poderosa. Amén. Y el otro es Jeremías 31:33. Otra promesa muy linda es Jeremías 31:33. Y Jeremías 31, versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué promesa tan tremenda. Dios le estaba diciendo al pueblo que aún en medio de la cautividad, Él iba a hacer un pacto con el pueblo de Israel, y que Él hacía un pacto de ser el Dios de ellos y que ellos iban a ser el pueblo de Dios. Qué promesa tan linda. Saber, mi hermano, que Él es nuestro Dios y yo seré su Dios, Dios será mi pueblo. Qué lindo saber, mi hermano, que la iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿No le parece maravilloso eso? Y que Él está en medio de nosotros. Qué seguridad. Esa es la seguridad que Dios nos da. Promesas aún en los tiempos de crisis. Promesas que se convierten en nuestra motivación para levantarnos y decir: yo necesito levantarme de esta situación. Es verdad, mi hermano, que es una vergüenza que nos descarriemos. Es una vergüenza, como le pasó a Israel en el tiempo de Sedequías, que se habían dejado descarriar, enfriar espiritualmente. Es verdad que es una vergüenza descarriarnos y volvernos inefectivos. Pero creo que es una vergüenza aún mayor no hallar la respuesta de Dios al problema que hay en nuestro corazón. Porque yo quiero decirle algo, mi hermano y mi hermana: hay respuestas de Dios al problema de nosotros. Cristo es la respuesta a nuestras vidas. Él murió en la cruz por nuestros pecados, murió para restaurarnos, murió para bendecirnos. Y eso debe ser la respuesta para mí, para creer que yo me puedo levantar en este año con la bendición de nuestro Dios. Amén. Esa es la promesa. Y vamos a hablar de la promesa, de la confianza que Dios nos da. Primero, es que el mismo Señor que nos salvó ha prometido ayudarnos en el tiempo en que más lo necesitemos. Dios, que murió en la cruz por usted y por mí, que nos salvó en la cruz del Calvario, si fue capaz de dar su vida por nosotros, Él está dispuesto a dar lo que sea por usted y por mí. Romanos 8 dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Así que el mismo Señor que nos salvó ha prometido ayudarnos a usted y a mí en el tiempo en que más lo necesitemos. Nosotros podemos fallarle, serle infiel a Dios, pero Dios jamás nos fallará. Él sigue siendo fiel con nosotros aún en nuestra infidelidad. Todos los días hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Todos los días nos bendice, de manera que no nos merecemos, pero no es cuestión de merecimiento, es cuestión de que Él es fiel y que Él es bueno.
Ninguno de nosotros merecería hoy haber amanecido vivo. Deberíamos estar muertos porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, estamos aquí en la casa de Dios porque Él es fiel y porque Él es bueno. Que aunque yo le falle, Él nunca me falla a mí. Que aunque yo le sea infiel, Él sigue siendo fiel a sus promesas y a los pactos que Él ha hecho con nosotros. Y eso es una esperanza para nosotros. Leamos algunos versículos donde podemos fallar, sabemos que podemos fallarle, pero que Él nunca nos fallará. Salmo 37, versículo 23 y 24. Salmo 37, versículo 23 y versículo 24 dice: por Jehová, ¿ya lo encontró? Salmo 37, 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Dios dice que Él ordena nuestros pasos, y aunque estén torcidos, aunque a veces tomamos las decisiones más locas y tontas, dice que Él en nuestra vida aún permite cosas para ordenar nuestros pasos. A veces tiene que permitir cosas dolorosas, fracasos, situaciones, una enfermedad, qué sé yo. Si tiene que Dios permitir algo para ordenar mis pasos, lo va a hacer. En el caso del pueblo del tiempo de Jeremías, tuvo que permitir que los babilónicos llegaran, los babilonios, y se llevaran prisionero a toda la gente, incluyendo al rey y a su familia. Si Dios tiene que permitir algo doloroso, aunque nos duela, pero con el fin de ordenar nuestros pasos, Dios lo va a hacer para cumplir en nosotros sus propósitos. Amén. Versículo 24: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Eso es lo que vivía el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías. El pueblo había caído, pero Dios da una promesa: aunque el hombre cayere, no quedará postrado para siempre, porque Jehová sostiene su mano. Y si alguien hoy se siente que ha caído, yo quiero decirle algo: el Señor aún sostiene tu mano. Él nos puede levantar todavía. Ese era un problema. El segundo problema que encontramos, o la segunda confianza que encontramos, es que uno de los más grandes peligros en la decadencia espiritual es dejarnos ganar por el desánimo. Así estaba Israel en el tiempo de Jeremías. Todo el mundo estaba desanimado. Había un enfriamiento espiritual, y eso sí que es contagioso, mi hermano. Un cristiano desanimado, cuando se relaciona con otros cristianos, qué peligro que desanime a otros. ¿Y cómo estás? No, ahí no tengo ni ganas de volver a la iglesia, pero ahí estoy viniendo. Y eso sí que es contagioso. Una persona desanimada, amargada, afectada, sí que se convierte en un riesgo, porque el desánimo es muy contagioso. Y uno de los más grandes peligros en la decadencia espiritual es dejarnos ganar por el desánimo. Y yo quiero invitarlos, mi hermano. Yo sé que muchos hemos terminado un año, y en ese año quizás nos dimos algunas licencias. Quizás unos llegaron familiares y se pusieron a bailar con ellos, a tomar con ellos, y justificaron diciendo que como hacía años no lo veían y llegó, entonces querían estar con ellos y compartir con ellos. Y el familiar, como vino con regalitos y detalles del extranjero, te invitaba a una copita de aguardiente, y tú por pena y por decirle: ¿qué tal que me quita el regalo si no me la tomo? Venga, pues me la tomo, para que no me vaya a quitar el regalo. Y quizás ahora, después de que terminó el año, te sientes culpable y dices: yo la embarré, no me siento bien, Si has fallado, yo te quiero decir algo: no te dejes ganar por el desánimo. Es un nuevo año para levantarnos. Es un nuevo año para volver a marcharle a Dios. ¿Aló? Es un nuevo año, porque ese es un riesgo, un peligro. Dejarnos en un momento de decadencia espiritual, cuando hemos fallado espiritualmente, dejarnos ganar por el desánimo, permitir que el desánimo nos arrastre. Y pensar que no podemos encontrar el camino de retorno a Dios. Yo quiero decirle, mi hermano, hay camino de retorno al corazón del Padre, se llama Jesucristo. En Él podemos volver al corazón del Padre, volver a Jesús, volver a Jesús. La tercera promesa que encontramos en el texto es que Dios permitió el fracaso de Israel. Permitió que los babilónicos llegaran, lo llevaran cautivo y al exilio, simplemente para corregir sus pasos. Y a veces, mi hermano y hermana, el fracaso a menudo nos conduce a buscar más fervientemente a Dios. Al menos es mi experiencia. Puede ser que la suya no sea la mía, pero mi experiencia es que a veces mis fracasos, mis problemas,
las pruebas, los ataques del diablo me llevan a buscar más de Dios. Hay otros que un problema, una prueba, en vez de acercarlo más a Dios y que busque más a Dios, lo aleja más de Dios. Y comienza a cuestionar, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permitió que me pasara esto? Y en vez de buscar a Dios, se suelta de Dios. Hace unos meses atrás, tuve un ataque espiritual tan fuerte, mi hermano. Yo estaba en una habitación, dormido. Y yo sentí, porque hay unas hojas de zinc, y yo sentí que las hojas de zinc se movieron. Eran más o menos 12 pasaditas de la noche. Y yo me desperté con el ruido del zinc. Yo dije, algún gato o algo. Pero luego cuando yo estaba en el cuarto, yo sentí que alguien movió la puerta. Y cuando sentí que alguien movió la puerta, sentí que algo se me sentó aquí en el pecho y me estaba asfixiando. Era una bruja, de verdad. Y yo no podía respirar, yo me estaba quedando sin aire. Yo estaba gritando, gritaba, yo creí que todos me estaban escuchando, que mi esposa y nada. Yo gritaba, pero nadie me escuchaba. Y hasta que pude dentro de mí decir, hay poder en la sangre de Cristo. Y sentí que eso que me había sentado aquí me dejó por un momento, se fue y me fue libre. En ese momento de la presión, de todo lo que estaba sintiendo, me levanté a hacer guerra espiritual. Y yo quiero decirle algo, yo creo que al diablo le fue mal ese día al haberme atacado. Porque esa experiencia me llevó a buscar más de Dios, a meterme a hacer guerra espiritual. Me fui al cuarto de mi esposa, me fui al cuarto de los niños y le dije a Jonathan, lo desperté y le dije, Jonathan, todo está normal, no sintió nada, no papi, todo está bien. Los desperté, yo creí, me fui porque era un ambiente espiritual. Sentí que era un ataque espiritual. Ese día me desperté, me quedé haciendo guerra como 2 o 3 horas espiritual, y yo sé que el diablo le fue mal ese día. Al otro día yo sentía que eso quería volver a molestar a la casa, esa influencia espiritual. Y yo lo estaba esperando. Yo le dije, Satanás, venga que lo estoy esperando, no te tengo miedo, no te tengo miedo. Y cuando iba a llegar la noche, el enemigo decía en la mente, apenas te quedes domingo, apague la luz y cierre los ojos, o eso volverá a atacarte. Y sentía como cierto miedo de apagar la luz ese día. Pero yo sé que es más poderoso el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Es más poderoso Dios que está con nosotros. Y aunque venían pensamientos, era como una lucha. Si apaga la luz, va a volver a sentarte encima, a decir, te va a asfixiar, te va a ahogar, te va a matar. Y yo sentía, pero luego también sentía la promesa de Dios. Dios está conmigo. Tengo potestad para hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Hice guerra. Y ese día, aunque percibía, no pasó nada, porque alguien se levantó. ¿Qué quiero decirle yo? Que a veces usted puede permitir que los fracasos, que los ataques, que sus caídas te acerquen más a Dios. Y así debería ser en nuestra vida. Si caíste, si has fallado, si has sentido pruebas en la vida, quizás Dios está permitiendo eso para que lo busques a Él, para que te des cuenta que sin Él estás desprotegido, que necesitas de su protección. Pero lamentablemente muchos no buscan a Dios en su prueba o en su crisis o en sus ataques, sino que en vez de buscar más de Dios se alejan más de Dios, se distancian de Dios, dejan de ir a la iglesia, dejan de leer la Biblia, complican más y le dan más lugar a que el enemigo pueda gobernar en ellos. El fracaso a menudo nos conduce a buscar a Dios más fervientemente. Y yo quiero decirle algo en esta mañana a usted, iglesia. Jesús es la clave para el éxito en nuestra relación y en nuestro servicio al Señor. Él es la clave al éxito para una relación correcta con Dios. Jesús es la clave al éxito de nuestra relación y de nuestro servicio a Dios. Jesús da poder extraordinario a gente ordinaria. Usted puede sentirse ordinario, pero Jesús le da poder extraordinario a gente ordinaria. Jesús coge lo ordinario y lo vuelve extraordinario en su presencia. Jesús tiene el poder de coger algo inútil y volverlo útil en sus manos. Porque hay mucha gente que hoy se siente inútil, y esos son los que Dios ama. Aquellos que se sienten inútiles, que se sienten ordinarios, Dios puede coger al inútil y volverlo útil. Amén. Él coge a lo bajo y lo vil y a lo que no sirve para avergonzar a lo que se cree que sirve, y que Dios es especialista en eso. Si alguien por su fracaso, por su error, por su baja vida espiritual se siente inútil, estás en el momento preciso para que Dios haga de ti lo más útil en este año 2020. Amén. Él tiene el poder para convertir gente ordinaria en gente extraordinaria. Los hombres y las mujeres que sirven efectivamente a Dios y que le aman de verdad
son aquellos que saben dónde buscar ayuda en los momentos difíciles de la vida. Y la ayuda, cuando hemos fallado, la encontramos en Jeremías 33:3. Clama a mí, clamar a Dios. Y quiero terminar con lo último. Hemos visto el problema que había en el tiempo de Jeremías. Hemos visto la promesa que Dios les da aún en medio de su caos. Y ahora hablemos de la recuperación. Dios, en medio de ese. Es más, si yo parara de predicar aquí, esta prédica quedaría sin sentido, porque le hablé del fracaso y de una promesa. Pero es posible que alguien que haya fallado, que haya tenido luchas en la vida, que se haya recuperado. Sí, mi hermano. Y voy a hablarles de eso, la recuperación. Jeremías 33, versículo 6 al versículo 11. El versículo 3 es lo que Dios le dijo: clama a mí, yo te responderé. Pero en el versículo 6 al versículo 11 de Jeremías 33 encontramos la recuperación que Dios trajo. Y yo quiero decirle, mi hermano, este año, escúchelo bien, este año, escúchelo bien, iglesia, este año 2020 es un año de recuperación. El Espíritu de Dios está diciendo esto hoy. El año 2020 para esta iglesia va a ser un año de recuperación, de recuperar nuestra identidad, de recuperar nuestro servicio, de recuperar nuestro ministerio, de recuperar nuestra pasión, de recuperar aún lo que el diablo nos ha quitado, de recuperar nuestra salud, de recuperar la familia que se había apartado. Este año, no sé si lo vamos a bautizar así, año de recuperación, año 2020, año de recuperación. Amén. Jeremías 33, versículo 6 al 11, dice, ya usted conoce lo que dice en el versículo 3, clama y yo te responderé. Luego Dios le habla de lo que él ha dicho, de lo que él habló. Pero en el versículo 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad. ¿Y qué más? Y medicina, y los curaré. Esto es una promesa para los que están enfermos físicamente, sí. Usted puede sentirse enfermo físicamente con un cáncer, con un problema de catarata, con un problema de vena varis, y poder decir, Dios me va a traer sanidad y medicina y me va a curar. Sí, la puede aplicar a su vida. Pero el contexto real era que el pueblo estaba enfermo espiritualmente. Estaban mal, enfermos espiritualmente. Y esa enfermedad espiritual desató esclavitud, desató una cantidad de consecuencias terribles. Ahora Dios en la recuperación le dice a un pueblo enfermo, le dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Habían perdido de eso la paz, estaban cautivos, exiliados, sin paz. Se habían apartado de la verdad de Dios. Ahora Dios dice, les voy a revelar abundancia de paz y de verdad. Resultado de esa sanidad. Qué tremenda promesa. Versículo 7. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré, los recuperaré como al principio. Esa es la recuperación. Dios dice, mi hermano, que no importa la cautividad en que te encuentres, en tu situación, Dios nos va a recuperar para Él. Dios nos va a restaurar para Él. Y dice la Biblia, el versículo, y los restableceré como al principio. Así como usted recién convertido, mi hermano, estaba tan apasionado por Dios, tan enamorado. Pasaban horas leyendo la Biblia, horas, y no le importaba el hambre, no. Usted sentía amor por Dios. Dios dice que Él puede tener el poder para restablecernos, aún ese tiempo del primer amor. Yo recuerdo mis comienzos con Dios, mi hermano. Yo recuerdo esos comienzos. Yo era un apasionado por Dios impresionante. No sé si había alguien más enamorado que yo para el Señor. Yo pasaba horas leyendo la Biblia, memorizaba palabra, pasaba noches enteras en vigilia orando, ayunando. Y uno como que recuerda esos tiempos, uno las ganas de llorar, de cómo uno ha perdido todo eso lo dejó perder uno, ese primer amor. Pero Dios aún da la promesa de que Él es capaz y tiene el poder para restablecernos como al principio, de volver a restablecer nuestro primer amor, nuestra relación con Dios, nuestro deseo de servicio. Qué bueno, hermano, que este año todos nosotros fuéramos restablecidos como al principio. Nuestro amor por Dios, nuestro rechazo al pecado. Qué lindo volver a esos tiempos hermosos con nuestro Dios. Versículo número 8. Y los limpiaré de toda su maldad
con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin moradores, sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de lo que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traerlos cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Wow, qué palabra, mi hermano. Donde Dios promete recuperarnos, donde Dios promete recuperar lo que yo he perdido, donde Dios promete restablecerme como al principio, donde Dios promete restablecer mi pasión, mi servicio, mi adoración a Dios, donde Dios promete volverme a su corazón, regresarme a Él. El Señor dio promesas muy específicas con la recuperación de su pueblo que estaba en el tiempo de Jeremías muy pero muy mal. Lo primero es que cuando Dios reaviva y restaura algo o a alguien, lo hace completamente. Dios no restaura medias. Cuando Dios reaviva y restaura a alguien, lo hace completamente. Y quizás alguien hoy necesita ser reavivado, restaurado. Hay una promesa en este año, es un año de recuperación. Joel 2:25. Quiero leerlo rápidamente. Joel capítulo 2, versículo número 25. ¿Ya lo encontró? Joel 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios promete restaurar, restituir, devolver. Restituir es devolver lo que se nos quitó, lo que se nos perdió. Y yo sé que han habido tiempos de plagas. Todos esos animales, saltón, revolcón, oruga, son plagas que en la noche llegan a una zona verde. La langosta acaba en una noche, al otro acaba con todas las ramas de un árbol y los dejan secos. Plagas también representan demonios. Y yo sé que en nuestra vida han habido plagas, se han querido acabarnos con todo, pero Dios promete restituirnos lo que las plagas nos haya quitado. Y el pecado sí que es una plaga, mi hermano. Dios promete restituirnos. Tenemos la esperanza de apartarnos de nuestro ayer triste y de servir de nuevo efectivamente al Señor. Y este año va a ser un año para eso, mi hermano. Lo segundo es que muchos en la Biblia, muchos hombres en la Biblia que encontramos en la Biblia, fracasaron. Grandes hombres de Dios fracasaron. Y sin embargo, Dios los restauró y los volvió a usar para su gloria. Por ejemplo, Abraham falló, fracasó. Abraham cometió adulterio con Agar, su criada. De ahí nació un hijo que le puso por nombre Ismael, que ahora son los árabes, que es la nación que más guerra le ha dado a Israel, los árabes, consecuencia de un error. David le falló a Dios, cometió adulterio con Betsabé, cometió un delito, mató a Urías, Eteo, y lo puso al frente de la batalla. Salomón, bueno, grandes hombres en la Biblia fallaron, pecaron, pero Dios los restauró y los volvió a usar efectivamente en su reino. Si lo hizo con ellos, lo podía hacer con nosotros. Amén. Abraham, Moisés, David, Pedro, Juan Marcos, muchos, todos esos siervos experimentaron en un momento de la vida el fracaso de una manera u otra, pero todos fueron restaurados, fueron recuperados y reintegrados a un servicio efectivo con mayor experiencia. Porque yo creo que si una persona le falla a Dios, después de que se rezó, dice: yo no le vuelvo a fallar de esa manera. No. ¿Sí o no?
porque se cumplirá lo del proverbio: el perro volvió al vómito y la puerca la va al cielo al revolcarse. No, nosotros no se cumple el proverbio. Yo creo que cuando alguien le ha fallado a Dios y Dios lo restaura, no vuelve a fallarle de esa manera. Como ser humano le fallará de otra, pero no de esa manera. Lo tercero, y con esto termino, es que no necesitamos, y necesitamos saber eso, no necesitamos ser perfectos para servir bien. ¿Está entendiendo eso? ¿Sí me hago entender? No necesitamos ser perfectos para servir bien. De hecho, Dios no busca perfectos. Dios busca gente dispuesta. Dios no busca gente perfecta, busca gente dispuesta. Gente sensible, vulnerable, que reconoce sus errores. No gente orgullosa, no gente que vive buscando respuesta: ¿por qué no me hicieron? ¿Por qué no me hicieron esto? ¿Por qué no me visitaron? No. Necesitamos entender que no necesitamos ser perfectos para servir bien y ser efectivos. Dios no busca gente perfecta, busca gente dispuesta. Cuando fallamos, y todo lo hemos hecho, debemos reconocer que hemos fracasado, que he fallado, que me he desanimado, que he descuidado mi relación con Dios. Necesitamos reconocerlo. Pero si en medio de nuestro fracaso, caída, si obstinadamente pasamos días, si después de un fracaso, de un error que cometí, si obstinadamente dejo pasar días, meses o años en derrota y frialdad espiritual, y guardo esa caída en mi corazón, mi hermano, le aseguro que me convertiré en un cementerio espiritual. Cuando permitimos que pasen días, meses y años sin buscar la presencia de Dios, sin buscar su restauración, entonces eso hará que nuestro servicio se muera de sofocación, que nuestro amor por Dios y nuestra pasión se muera. Y por eso usted ve gente que en un momento sirvió, no le dice: ¿cuándo va a servir? No, por ahora no, más adelante, por ahora. Y como que ya ven el servicio como, en vez de verlo como un anhelo, como una fobia: no me hable de eso, no, por ahora no. ¿Qué pasó? Murió el servicio. Dios es tan bueno, mi hermano, que nos ha regalado un año nuevo, un año de oportunidades, un año para levantarnos, un año para volver a intentarlo, un año para volver a amar a Dios con el corazón, para volvernos a entregar a Él. Yo quise empezar este año porque en mis promesas que le hice a Dios en el altar de los sueños, yo, uno de los que le dije al Señor: Señor, este año me quiero enamorar más de ti, Señor. Eso fue lo que yo le dije. Y sé que yo no lo amo ahora como lo amaba antes. Yo amo a Dios, pero no amo a Dios ahora como lo amaba antes. Lo amaba mucho mejor y mucho más anteriormente. Y lo amo aún, pero no como antes. Y cuando recuerdo mi tiempo pasado, yo con nostalgia hago remembranza de esos tiempos y yo digo: Dios mío, ¿cómo uno deja perder su pasión tan fácil? ¿Cómo uno va a perder tan fácil el amor por Dios, el anhelo del servicio? ¿Cómo, Dios mío? Y mis peticiones es: Señor, yo quiero este año amarte más, servirte más, que tú seas lo primero este año. Y me propuse empezar este año en enero, volver otra vez con un tiempo devocional más fuerte, con leerme la Biblia otra vez en un año, porque hacía tiempo no me la leía toda en un año. Había dejado años en que no me había vuelto a leer la Biblia en un año. Cada año me la leía en un año otra vez, y empecé otra vez la disciplina este año desde enero, a volver a leerme la Biblia en un año. Y ya empecé 4 capítulos diarios. Si usted se lee 4 capítulos diarios, en un año se lee toda la Biblia, si se lee 4 capítulos diarios. Y empecé, y no le he fallado a Dios hasta ahora, porque yo creo que si Dios me permitió terminar el año 2019 y empezar un año 2020, es con un propósito especial. Es para que yo me recupere, para que yo me restablezca, para que yo vuelva a amarlo a Él. No vuelva a empezar este año como está, mi hermano. Dios es bueno, y Él dice en Jeremías 33, 6 al 11, que Él va a traer sanidad, medicina, nos va a curar y nos va a revelar abundancia de paz y de verdad. Él dice que Él nos va a traer de la cautividad y nos va a restablecer como al principio. Él dice que Él nos va a bendecir. Si Dios nos ha dado promesas,
yo creo que sería una vergüenza el no creerle a Dios y el no dejarnos recuperar por Él, restablecernos por Él. Este es un año bueno, un año maravilloso. Yo quiero terminar con dos citas. Una, Proverbios 6, versículo 15. Proverbios capítulo 6, versículo 15. Proverbios 6, 15. Esto es para los que rechazan la misericordia de Dios, que obstinadamente la prédica les entra por un oído pero les sale por el otro. Escuche, aquellos que no han pensado en la oportunidad que les dio en este año maravilloso para levantarse, escucha lo que dice: por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Cuando yo dejo pasar las oportunidades de Dios, dejo pasar los años de Dios, los momentos de Dios, puede llegar un día en que realmente se ha quebrantado y ya no haya remedio. Que cuando yo me quiera levantar, Dios diga: ya, dejaste pasar el tiempo que era, ya no habrá remedio. Pero la otra cita que sí me gusta mucho es Hechos 3:19. Hechos capítulo 3, versículo 19, porque es lo que vengo a hablarle en esta mañana. Dios me habló diciendo que hay tiempos de refrigerio para el pueblo de Dios. Hechos 3, versículo 19, ¿ya lo encontró? Y dice la Biblia: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estos tiempos, mi hermano, este nuevo año, los días por venir, las semanas por venir, los meses que están por delante, van a ser tiempos de refrigerio para los hijos de Dios. Amén. Para mí estos días, mi hermano, han sido días de refrigerio en la presencia del Señor. Y Dios dice que Él va a traer tiempos de refrigerio. Yo necesito, mi hermano, usted y yo necesitamos que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos necesitan que vengan de su presencia tiempos de refrigerio? Se sienten cansados, agotados, sin ganas de nada, pero Él dice que Él va a traer de su presencia tiempos de refrigerio. Puede levantar sus manitos y dígale: Señor, yo quiero recibir tiempos de refrigerio. Vamos, póngase de pie, levante las manos. Póngase de pie, levante las manitos. Póngase de pie y levante sus manos. Levántelas las dos así. Cierre sus ojos y dígale conmigo al Señor: Señor, repítalo en voz alta: Señor, yo te pido que vengan de tu presencia a mi vida tiempos de refrigerio. Una vez más: Señor, necesito que traigas a mi vida tiempos de refrigerio. Te necesito, Señor. Ahora hable con Dios. Cumpla Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.